Lección 1. Explorando eventos emocionantes. Hola Ana, ¿te enteraste de la gran exposición nacional canadiense que se celebrará en Toronto? No, no lo hice. ¿A qué se debe todo eso? Es una feria anual masiva con atracciones, comida, conciertos y todo tipo de exhibiciones. Ha estado sucediendo durante más de un siglo. Vaya, eso suena muy divertido. ¿Qué tipo de exhibiciones tienen? Todo tipo de cosas, exhibiciones agrícolas, demostraciones de tecnología, artes y artesanías, lo que sea, hay algo para todos. Eso es asombroso. ¿Tienen artistas o eventos de renombre? Definitivamente, suelen tener grandes actos musicales, derbis de demolición, fuegos artificiales y más. Es un verdadero espectáculo. Eso suena increíble. Me encantaría comprobarlo si alguna vez estoy en el área de Toronto. Gracias por contarme sobre esto, John. En cualquier momento, avíseme si necesita algún consejo para navegar el evento cuando tenga la oportunidad de asistir. Lección 2. Organizando tu espacio. Hola Ana, últimamente he estado trabajando en la reorganización de mi oficina en casa. ¿Tienes algún buen consejo? Absolutamente. Una cosa que he encontrado realmente útil es usar contenedores y contenedores de almacenamiento para mantener las cosas ordenadas y accesibles. Esa es una gran idea. Quiero asegurarme de que todo tenga un lugar designado para poder encontrarlo fácilmente. Exactamente. Etiquetar los contenedores también puede marcar una gran diferencia. De esa manera sabrás exactamente qué hay en cada uno. Maravilloso. Tendré que probarlo. También quiero conseguir algunas estanterías para maximizar el espacio vertical. Eso es perfecto. Y podrías usar algunas cestas o bandejas decorativas en los estantes para acorralar los artículos más pequeños. Excelente. Tendré que investigar eso. También quiero conseguir un bonito organizador de escritorio para mantener ordenados mis bolígrafos, clips y otros suministros. Lección 3. Preparándose para unas vacaciones increíbles. Hola Ana, estoy empezando a planificar mis próximas grandes vacaciones y me vendrían bien tus consejos. Ah, ¿a dónde piensas ir? Estaré encantada de compartir cualquier consejo que tenga. Estoy considerando un viaje a algún lugar tropical, tal vez el Caribe o Hawái. ¿Alguna recomendación? Ambos destinos son hermosos, pero yo me inclinaría por Hawái si quieres paisajes naturales impresionantes. Ese es un buen punto. ¿Cuáles son algunos lugares o actividades imperdibles en Hawái? Definitivamente echa un vistazo a los volcanes, como Haleakala y Kilauea. Y las playas son simplemente impresionantes. Impresionante, eso suena muy bien para mí. ¿Tiene algún otro consejo para planificar sus vacaciones en Hawái? Absolutamente. Avíseme si necesita ayuda para reservar vuelos, encontrar un excelente hotel o planificar excursiones o actividades de un día. Maravilloso, realmente lo aprecio. Estas serán unas vacaciones increíbles, lo puedo sentir. Lección 4. Vocabulario tecnológico esencial. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar de los nuevos protocolos que han desarrollado para la transferencia de datos entre ordenadores? No, no lo he hecho. ¿Cuáles son estos protocolos de los que estás hablando? Bueno, han creado un lenguaje común para comandos y formatos de archivos para que diferentes sistemas informáticos puedan comunicarse entre sí.
Ah, ya veo, eso debe hacer que sea mucho más fácil compartir información entre plataformas. ¿Cuáles son algunas de las características clave de estos protocolos? Los principales son los tipos de archivos estandarizados, la sintaxis coherente de los comandos y los métodos acordados para la transmisión de datos. Realmente ayuda a crear un lenguaje universal para que las computadoras se comuniquen entre sí. Eso es fascinante. Tiene sentido que a medida que avanza la tecnología, necesitemos este tipo de protocolos para permitir una conectividad perfecta. ¿Cree que esto mejorará significativamente las capacidades de intercambio de datos? Absolutamente. Con estos protocolos implementados, la transferencia de archivos, el acceso remoto y la colaboración entre plataformas serán mucho más ágiles. Es un avance importante para el futuro de la informática. Me alegra saber que la industria tecnológica está trabajando en soluciones como esta. Definitivamente hará que nuestra vida digital sea mucho más fácil. Gracias por informarme, Ion. No hay problema en absoluto. Encantado de compartir lo último en vocabulario tecnológico esencial. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta. Lección 5. El bienestar importa. Hola Ana, ¿te has ocupado de tu bienestar general últimamente? Sabes, definitivamente he estado haciendo más esfuerzos. ¿Qué tipo de actividades disfrutas para tu bienestar? Bueno, trato de mantenerme activo, haciendo cosas como caminar y nadar. Esos realmente me ayudan a sentirme lleno de energía y equilibrado. Genial. Últimamente me he dedicado al yoga y la meditación. Han sido esenciales para mi bienestar mental y emocional. Sí, esas prácticas de atención plena pueden marcar una gran diferencia. Es importante encontrar lo que funciona mejor para sus necesidades individuales. Absolutamente. Y también he estado tratando de comer alimentos más nutritivos. Una nutrición adecuada es definitivamente esencial para el bienestar general. Definitivamente, una dieta equilibrada con muchas frutas y verduras realmente puede aumentar tu energía y tu salud. ¿Cuáles son algunas de tus comidas saludables favoritas? Me encantan las ensaladas frescas con pollo asado y aguacate. Y los batidos con espinacas, frutos rojos y yogur son otra opción. Suenan deliciosos y muy nutritivos. Es genial que estés haciendo de tu bienestar una prioridad. Gracias, Juan. Ha sido un viaje, pero me siento mucho mejor cuando me cuido bien. ¿Qué hay de ti? ¿Alguna nueva actividad de bienestar que estés disfrutando? De hecho, comencé a escalar rocas y me encanta el desafío físico y mental. Es una forma realmente divertida de mantenerse activo. Oh, escalada en roca, eso es genial. He querido intentarlo. Quizás podamos ir juntos algún día. Definitivamente, estaré encantado de mostrarte cómo funciona. Es un gran ejercicio y una actividad muy enriquecedora. Suena como un plan. Estoy emocionado de intentarlo contigo. Genial, entonces es una cita. Estoy deseando que llegue. Lección 6. Diseñando la casa de tus sueños. Hola Anna, he estado pensando en redecorar mi casa. Quiero algo simple y elegante. ¿Qué opinas? Oh, eso es emocionante. Tenemos muchas opciones a considerar. ¿Te gustaría optar por un look más moderno o tradicional? Me inclino por una estética más moderna, pero estoy abierto a sugerencias. ¿Cuáles son tus pensamientos? Bueno, los diseños modernos suelen presentar líneas limpias, colores neutros y mucha luz natural.
Quizás podríamos mirar algunos muebles minimalistas. Eso suena perfecto. Definitivamente quiero maximizar la luz natural en mi espacio. ¿Algún otro consejo que tengas? Definitivamente, céntrese en la calidad sobre la cantidad cuando se trata de muebles. Y no tengas miedo de mezclar texturas, como madera y metal, para lograr interés visual. Buen punto. Quiero que se sienta cálido y acogedor, no demasiado frío ni estéril. ¿Qué pasa con los acentos decorativos? O, podrías hacer algo de vegetación encantadora, tal vez una obra de arte llamativa y algunos cojines acogedores. Eso realmente lo arreglaría todo muy bien. Me encantan esas ideas. Esto me está inspirando mucho para empezar a planificar. ¿Cuándo podemos ir de compras? En cualquier momento. Estoy libre este fin de semana si quieres visitar algunas tiendas para el hogar y obtener inspiración para el diseño. Suena perfecto. Estoy emocionado de hacer que mi lugar se sienta fresco y elevado. Gracias por tu ayuda, Ana. Por supuesto, estaré feliz de poder echar una mano. Solo déjame saber qué otras preguntas surgen al comenzar. Servirá, te lo agradezco. Esto va a ser divertido. Lección 7. El viaje empresarial de John. Buenos días, Ana. ¿Sabías que James Ross, el fundador del ferrocarril eléctrico de Toronto, también ganó dinero como especulador de tierras en el oeste de Canadá? Fascinante. No me di cuenta de que tenía diversos intereses comerciales más allá del ferrocarril. ¿Qué más puedes contarme sobre sus proyectos empresariales? Bueno, además del ferrocarril, tuvo bastante éxito en el sector inmobiliario. Adquiriría tierras en el oeste de Canadá y luego las vendería en parcelas más pequeñas para obtener ganancias. Ah, ya veo. Parece que tenía buen ojo para detectar oportunidades lucrativas. ¿Eso también ayudó a financiar el crecimiento del ferrocarril? Definitivamente, los beneficios de sus transacciones inmobiliarias le permitieron reinvertir continuamente en la ampliación de la red ferroviaria. Fue una estrategia de diversificación inteligente. Eso es realmente impresionante. Usar una empresa para impulsar el crecimiento de otra. ¿Hubo algo más notable en su enfoque de los negocios? Por lo que he leído, también era bastante hábil para crear asociaciones y alianzas estratégicas. Eso lo ayudó a navegar en el panorama competitivo. Interesante. Aprovechar las relaciones y la colaboración para darle una ventaja. Es sorprendente lo polifacéticos que pueden ser los empresarios exitosos. Absolutamente, Ross parecía tener una verdadera habilidad para detectar tendencias emergentes y posicionarse para sacar provecho de ellas. Un verdadero visionario. Es inspirador aprender sobre pioneros como el que allanaron el camino. Sus historias ofrecen grandes lecciones para los aspirantes a emprendedores de hoy. Definitivamente, este tipo de historia empresarial me parece realmente fascinante. Me da ideas sobre cómo abordar mi propio viaje empresarial. Puedo ver por qué. Estudiar las estrategias y mentalidades de quienes nos precedieron puede ser muy valioso. Te agradezco que compartas esta idea, John. Por supuesto, feliz de hacerlo. Siempre estoy dispuesto a hablar sobre negocios y emprendimiento. Muchos más de dónde vino eso. Lección 8. Expresiones artísticas. Hola Ana, ¿sabías que puedes mezclar y combinar diferentes estilos y tamaños de arte al decorar tu hogar?
Es una gran idea. Quería cambiar las obras de arte de mi sala de estar. ¿Qué tipo de combinaciones sugerirías? Bueno, puedes combinar una pintura abstracta grande con algunos bocetos o fotografías más pequeños y detallados. Crea un interesante contraste visual. Oh, parece que se vería muy bien. Y también podría jugar con diferentes estilos de marcos, ¿verdad? Absolutamente. Mezclar los marcos, tal vez algunos de metal elegante con otros de madera más ornamentados, puede agregar aún más profundidad. Me encanta ese concepto de superponer diferentes elementos artísticos. Le permite mostrar una variedad de sus gustos personales. Exactamente, y mantiene el espacio fresco y visualmente estimulante. No querrás que todo combine demasiado a la perfección. Ese es un buen punto. Un poco de variedad y contrastes complementarios lo hacen más dinámico y atractivo. Definitivamente, creo que ese enfoque funciona bien tanto para estilos de decoración modernos como tradicionales. Muchas posibilidades creativas. Maravilloso, esto me da una gran inspiración para trabajar. Gracias por compartir estos consejos de diseño de interiores, Ion. Por supuesto, estaré encantado de ayudar a generar algunas ideas. No puedo esperar a ver qué pared de galería creativa has armado. Yo tampoco. Este será un proyecto divertido. Le agradezco que se haya tomado el tiempo para charlar sobre ello. En cualquier momento, disfruto hablando de diseño y estética visual. Hay mucho más de dónde vino eso si estás interesado. Lección 9. La presencia estadounidense en Hawái. Buenos días, Ana. ¿Sabías que los barcos estadounidenses comenzaron a visitar Hawái con regularidad y los marineros trajeron enfermedades que los isleños nunca antes habían encontrado? Vaya, no me di cuenta de que la presencia estadounidense tuviera un impacto tan dramático en Hawái. ¿Qué más puedes contarme sobre esta historia? Bueno, los estadounidenses finalmente obtuvieron más control sobre las islas. Comenzaron grandes granjas llamadas plantaciones, en las que se cultivaban cultivos como la caña de azúcar. Plantaciones, ¿eh? Eso no suena muy bien para la población nativa hawaiana. Imagino que eso trastocó su forma de vida. Absolutamente, la influencia estadounidense transformó gradualmente el tejido económico y social de Hawái. Fue un período complejo y desafiante. Veo. Así que la llegada de los barcos y colonos estadounidenses realmente cambió todo el panorama, tanto en sentido literal como figurado. Sí, se podría decir eso. Fue un importante punto de inflexión en la historia de Hawái, que tuvo efectos profundos y duraderos. Fascinante. Es increíble pensar en cuán interconectado se estaba volviendo el mundo, incluso en aquel entonces, y las implicaciones de eso. Definitivamente, el comercio y la exploración globales realmente estaban comenzando a dar forma a las culturas locales de manera significativa. Es una lección importante de la historia. En efecto. Aprender sobre estos encuentros interculturales y sus impactos es muy valioso. Gracias por compartir estos antecedentes tan reveladores, Ion. Por supuesto, siempre estoy feliz de hablar de historia y geopolítica. Hay mucho más de dónde vino eso si estás interesado. Absolutamente, estoy bastante intrigado. Hay mucho que analizar cuando se trata de las complejas relaciones entre naciones y pueblos.
Definitivamente, es un tema infinitamente fascinante. Hay muchas más historias interesantes de dónde vino esa. Lección 10. Conceptos básicos del ejercicio. Hola Ana, ¿has seguido tu régimen de ejercicios últimamente? Absolutamente. Lo he estado combinando con diferentes máquinas de ejercicios para mejorar mi condición cardiovascular. Es genial escuchar eso. ¿Qué tipo de equipo has estado usando? Bueno, he estado alternando entre la cinta de correr, la elíptica y la bicicleta estática. Realmente se dirigen a diferentes grupos de músculos. Excelente. Todas esas son opciones fantásticas para desarrollar resistencia y fortalecer su corazón. Definitivamente. Y también he notado otros beneficios, como una mayor flexibilidad y postura. Eso es maravilloso. Un entrenamiento cruzado como ese es muy importante para el estado físico y el bienestar general. Acordado. Tampoco se trata solo del cardio. También he estado incorporando algo de entrenamiento de fuerza. Bien, ese enfoque integral es clave. El fortalecimiento de los músculos apoya el trabajo cardiovascular. Exactamente. Siento que tengo más energía y mi núcleo también es mucho más fuerte. Impresionante, es fantástico cuando puedes sentir los efectos positivos de una rutina de ejercicio constante. Absolutamente. Ahora se ha convertido en una parte muy importante de mi estilo de vida. Realmente disfruto el proceso. Eso es fantástico, mantener esa motivación y pasión por el fitness es muy importante. Realmente lo es. Tengo curiosidad, ¿qué tipo de entrenamiento disfrutas? Soy un gran admirador de la natación, el senderismo y la escalada en roca. Realmente hace que todo el cuerpo se mueva. Oh, eso suena muy divertido. Tendré que intentar incorporar algunas actividades nuevas también. Definitivamente, mézclalo y sigue desafiándote a ti mismo. Esa es la mejor manera de ver un progreso continuo. Maravilloso consejo. Te agradezco que compartas tu experiencia en fitness, Ion. Encantado de ayudarle. Mantenerse activo y saludable es muy importante. Déjame saber si necesitas algún otro consejo. Lección 11. Soledad y sociabilidad. Hola Ana, últimamente he sentido la necesidad de un poco de soledad. ¿Qué opinas sobre el equilibrio entre el tiempo a solas y el tiempo con amigos? Ese es un tema interesante, Ion. Estoy de acuerdo en que tener un poco de soledad puede ser realmente reconstituyente, pero también me encanta pasar tiempo de calidad con amigos. Absolutamente, definitivamente hay un momento y un lugar para ambos. La soledad nos permite recargarnos y reflexionar, pero la conexión social también es muy importante. Definitivamente. Me doy cuenta de que tengo más energía y compromiso después de haber tenido la oportunidad de descomprimirme por mi cuenta durante un rato. Aquí igual, es como si tus baterías se recargaran durante ese momento de tranquilidad, entonces estarás listo para estar completamente presente con los demás. Exactamente. Y es agradable poder compartir experiencias e ideas con amigos cercanos. Compartir los altibajos puede ser muy significativo. Estoy de acuerdo, es genial tener ese sistema de apoyo, aunque también aprecio esos momentos de paz y contemplación. Totalmente, hay valor en ambos. A veces es agradable estar con nuestros propios pensamientos,
Pero otras veces reír con amigos es la mejor medicina. Bien dicho, encontrar el equilibrio adecuado es clave. No queremos quedar totalmente aislados, pero también necesitamos hacer tiempo para nosotros mismos. Definitivamente. Se trata de sintonizar con tus propias necesidades y preferencias. ¿Qué funciona mejor para ti cuando se trata de tiempo a solas versus tiempo social? Yo diría que trato de encontrar al menos un poco de tiempo a solas cada día, aunque sean solo 20 o 30 minutos, pero también espero con ansias nuestras reuniones habituales con el grupo. Suena como un gran enfoque. Un poco de ambos para que te sientas equilibrado y realizado. Soy similar en ese sentido. Maravilloso, es genial estar en la misma página. Mantener ese equilibrio es muy importante para nuestro bienestar general. Absolutamente. Gracias por la discusión que invita a la reflexión, Ion. Siempre disfruto nuestras charlas sobre este tipo de temas. Lo mismo, Ana, ha sido un placer como siempre. Avísame si alguna vez quieres tomar un café y profundizar en este tema. Lección 12. Cambiadores de juego. Hola, Ana, ¿has oído hablar de esas nuevas clases de aprendizaje de inglés que acaban de empezar a ofrecer? Creo que realmente cambian las reglas del juego. Absolutamente, Juan. Los he estado tomando durante algunas semanas y han sido de gran ayuda. El formato interactivo es realmente atractivo. Es genial escuchar eso. Tenía la intención de registrarme, pero aún no lo he logrado. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases? Bueno, las lecciones son muy interesantes y relevantes. Los instructores hacen un trabajo fantástico al hacer que el contenido sea divertido y accesible. Eso es asombroso. Me imagino que hace que aprender un nuevo idioma sea mucho más divertido que los métodos tradicionales. Definitivamente. Y el tamaño reducido de las clases permite practicar mucho hablando con los demás estudiantes. Realmente está aumentando mi confianza. Excelente. Esa experiencia práctica debe ser invaluable. Estoy vendido. Me registraré tan pronto como pueda. Maravilloso, Juan. Creo que realmente le sacarás mucho provecho. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta mientras comienzas. Lo haré. Gracias, Anna. Tengo muchas ganas de mejorar mis habilidades en inglés de una manera atractiva. Lección 13. Transporte público. Buenos días, Ana. Tengo una pregunta rápida para usted. ¿Qué tan eficientes son los autobuses públicos en esta ciudad? Oh, el sistema de autobuses aquí es realmente fantástico, Ion. Es una de las mejores maneras de moverse por la ciudad. Es bueno saberlo. Estoy considerando depender de los autobuses en lugar de conducir mi coche. ¿Son confiables las rutas y horarios? Sí, las rutas y horarios son muy consistentes. Los autobuses circulan con frecuencia y las paradas están convenientemente ubicadas. Maravilloso. Eso suena perfecto. Odio lidiar con el tráfico y el estacionamiento, por lo que los autobuses podrían ahorrarme mucho tiempo. Por supuesto, los autobuses ahorran mucho tiempo. Además, no tienes que preocuparte por los dolores de cabeza de conducir. Excelente, entonces definitivamente probaré el transporte público. Gracias por la útil información, Ana. Por supuesto, feliz de compartir lo que sé. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta cuando empieces a usar los autobuses.
Lo haré, lo agradezco, tengo muchas ganas de poder sentarme y relajarme durante mi viaje. Lección 14. Investigar opciones de viaje. Hola Ana, estoy intentando planificar un viaje pero no estoy segura de cómo reservar una habitación de hotel. ¿Algún consejo? Bueno, lo primero que sugeriría es leer las reseñas de otros viajeros antes de tomar una decisión. Buen punto, definitivamente quiero tener una idea de cómo son los diferentes hoteles. ¿Algún otro consejo? Absolutamente. También recomendaría comparar precios en varios sitios de reserva para encontrar la mejor oferta. Sí, eso tiene sentido. Tengo que comparar precios para aprovechar al máximo mi inversión. Exactamente. Y no olvide considerar factores como la ubicación, las comodidades y las calificaciones al evaluar las opciones. Entendido, todas esas son cosas realmente importantes a tener en cuenta. Quiero asegurarme de encontrar el ajuste perfecto. Definitivamente. Tomarse el tiempo para investigar al final dará sus frutos. Terminarás con un gran hotel. Agradezco el consejo, Ana. Me aseguraré de seguir esos pasos cuando comience a reservar mi viaje. Maravilloso, estoy feliz de poder ayudar. Déjame saber si tienes alguna otra pregunta que surja en el camino. Lo haré, gracias de nuevo. Ahora me siento mucho más preparado para afrontar el proceso de reserva de hotel. Lección 15. Construcción y artesanía. Hola Ana, últimamente he estado haciendo algunos proyectos de bricolaje en la casa. ¿Cuál es tu parte favorita de la construcción o la artesanía? Oh, ese es un tema divertido. Realmente disfruto el aspecto práctico de resolución de problemas de la elaboración. Es muy satisfactorio convertir una idea en una creación tangible. Estoy de acuerdo, hay algo muy gratificante en ese proceso, y ver cómo se desarrolla tu proyecto paso a paso es realmente genial. Definitivamente. Además, el acto de construir o hacer cosas a mano me parece bastante relajante y meditativo. Sí, la atención y la concentración necesarias ayudan a que se mantenga robusto y bien construido, ¿no es así? Exactamente. Realmente me permite desconectarme de las distracciones y simplemente estar presente en el momento. ¿Y a ti, Ion? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo diría que mi parte favorita es ver el producto final y saber que lo hice yo mismo. Hay un verdadero sentimiento de orgullo en eso. Me lo puedo imaginar. Dedicar tiempo y esfuerzo a crear algo desde cero debe ser muy gratificante. Realmente lo es, y la creatividad involucrada es simplemente energizante. Me encanta poder personalizar y personalizar mis proyectos. Puedo ver eso. La capacidad de adaptar las cosas a sus propias preferencias y estilo es una gran parte del atractivo. Absolutamente, es una excelente manera de agregar un toque personal. ¿Tiene algún proyecto de bricolaje favorito que haya completado? Debo decir que mi estantería hecha a medida es una de mis creaciones de las que estoy más orgulloso. El proceso de diseñarlo y construirlo fue muy divertido. Bien, parece un proyecto realmente gratificante. Puedo imaginarme lo bonito que debe quedar en tu casa. Resultó genial. Quizás tú y yo podamos colaborar en un futuro proyecto de bricolaje en algún momento. Me encantaría,
Ana, intercambiar ideas entre sí haría que el proceso fuera aún más agradable. Lección 16. Aventuras al aire libre. Hola Ana, estaba pensando en hacer una caminata este fin de semana. ¿Quieres unirte a mí? Oh, una caminata suena maravillosa, John. Me encantaría unirme a ti. ¿A dónde pensabas ir? Hay un sendero justo en las afueras de la ciudad que quería revisar. Se supone que tiene unas vistas estupendas. Perfecto, eso suena bien en mi camino. Hace mucho que no hago senderismo, así que estoy emocionado de salir y explorar la naturaleza. Maravilloso. Me alegra que estés a bordo. Será agradable tomar un poco de aire fresco y hacer ejercicio después de estar encerrado. Definitivamente. Y es la manera perfecta de apreciar el cambio de estaciones. No puedo esperar a ver el follaje de otoño. Yo tampoco, los colores en esta época del año son impresionantes. Esta caminata será la actividad perfecta para el otoño. Absolutamente. Tendré que asegurarme de tener el equipo adecuado empacado, pero por lo demás ya estoy listo. ¿Cuándo pensabas ir? ¿Qué tal el sábado por la mañana? Eso debería darnos suficiente tiempo para completar el sendero y disfrutar del paisaje. Suena genial, el sábado por la mañana me funciona perfectamente. Lo anotaré en mi calendario. Excelente, tengo muchas ganas de que llegue, Anna. Esta será una pequeña aventura divertida. Lección 17. Encontrar inspiración. Buenos días, Ana. El otro día estaba admirando tu última obra de arte. Es muy creativa y única. Gracias, Juan. Me alegro que lo disfrutes. Como artista, encuentro inspiración a mi alrededor. Eso es realmente interesante. ¿De dónde sueles sacar tu inspiración? Bueno, creo que la creatividad puede surgir de las cosas más inesperadas. Incluso los detalles más pequeños de la vida diaria pueden resultar cautivadores. Puedo ver eso. Mantener una mentalidad abierta y observadora debe ser clave para un artista como usted. Definitivamente. Se trata de realmente tomarse el tiempo para apreciar el mundo que te rodea. Los colores, las formas y las texturas son todas fuentes potenciales de inspiración. Eso tiene mucho sentido. Me recuerda cómo algunos de los más grandes artistas de la historia han encontrado la belleza en lo mundano. Exactamente. Algunas de mis piezas favoritas provienen simplemente de observar el mundo natural o las personas en mi vida. Eso es realmente genial. Me imagino que eso ayuda a que tu trabajo se sienta fresco y genuino. Absolutamente. Aprovechar esa fuente de creatividad que me rodea es lo que alimenta mi proceso artístico. Entonces puedo ver por qué tus piezas tienen una cualidad tan cautivadora. La inspiración brilla. Gracias, Juan. Me alegro que mi trabajo resuene contigo. La creatividad es una salida muy poderosa y gratificante. Realmente lo es. Me has inspirado a empezar a prestar más atención a las pequeñas cosas de mi propia vida.